¿Cuál dirías que fue la canción o disco o pista que recuerdas mucho? Así que dijeras, que fue la primera que se me quedó en el brevario cultural. Y sí la tengo. ¿Cuál? Me acuerdo, y era un sábado, porque yo iba de visita ahí con ustedes, con mi abuelita, por lo general los sábados, porque mi papá trabajaba hasta mediodía, pues me quedaba. Me acuerdo que ese sábado hacía un chingo de calor, güey. Yo no quería salir como hoy, como ahora, porque neta hacía un montón de calor afuera. Y ustedes tenían un Walkman amarillo, un Walkman amarillo con gris. No me sonó. Y yo me acuerdo que era pues como igual como una reliquia, ¿no? Como un tesoro, por decirlo de alguna manera. Entonces yo me acuerdo que les pregunté, oye, ¿qué es esto? No, pues que aquí se le mete el cassette y tenía un disco de Fobia. Cassette, güey, ¿no? Perdón, sí, un cassette. El cassette de Fobia. El microbito. Y me acuerdo que yo como que por curioso, por no querer salir tan bien, me quedé con el Walkman aprendiendo a usarlo. Y me acuerdo que cuando le puse play, lo primero que sonó fue el microbito. Y dije, güey, no recuerdo haber escuchado esta canción en la radio. Yo tendría entre 5 o 6 años, güey. O sea, neta, estaba muy chico, güey. Y yo me acuerdo, y te digo, esa es como que mi anécdota donde empezó todo. Porque a mí lo que me impresionó es de, oye, yo no había escuchado esto antes. O sea, ¿cómo? O sea, ¿qué me estás contando? ¿Hay más música aparte de lo que hay en la radio y en el 28? Entonces, a mí sí me sorprendió mucho eso y dije, güey, quiero escucharlo. Y me acuerdo que rebobiné el cassette y lo empecé a escuchar todo, güey. O sea, y no hice nada. O sea, me acosté en el sillón y lo escuché. Y fue mi primera experiencia que yo recuerdo de haber tenido pues sí, ese brevario, como armar tu biblioteca mental de música. O sea, mi biblioteca así de querer buscar más empezó con el microbito. Y si luego fui a tu cuarto y destruí tus monos. Hijo de tu desgraciado. Güey, pasó hace tantos años, güey, neta. Voy a agarrar este chita de Transformers y voy a aventarlo pod contra la pared. A ver qué pasa. Güey, que ya no fui. Hijo de tu perra, man. Güey, neta, me adjudicas más cosas de las que recuerdo. Ese es el problema, que estás ese pendejo. Me acuerdo de un Spawn. Verga. El trauma. Valió. Calla. Yo me acuerdo. Ajá. Luego corta para otro. Ya lo arreglé, güey. Sí lo arreglé. Ajá. Pinche McFarlane hace sus dibujos. Hacía sus pinches juguetes bien culeros. Pinches moldes bien vergas y pinche pata. No mames, güey. Está la verga. Te juro que solo lo estaba viendo. Lo vi muy duro, maldición. Ajá. Bueno. Perdón, güey. Estás viendo, perdón. Ya lo pegamos, güey. Bueno, el chiste. Yo también me acuerdo mucho de la primera canción que se me pegó en la cabeza. Fue mi canal, el más grande. Él trabajaba ahí mucho en la casa. Bueno, yo no sé qué hacía. Él era contador. No sé si ya estaba trabajando, no sé si estaba estudiando, no sé, pero tenía una pequeña oficina en su cuarto. El cuarto que ahora es de ustedes. Y ponía mucho un disco de OMD. La canción es So In Love. Sí. Y a mí esa canción se me quedó desde muy chiquito. Fíjate que a mí igual. Y fíjate que cagado, porque uno como que en primera instancia no tiene tan presente todo lo que, o sea, ¿cómo decirlo? La cadena de eventos que hace que te llegue esa influencia. Porque igual, esa de So In Love, me acuerdo que ustedes la tenían porque, vaya, esto nunca lo he dicho. Va a decir, nunca te lo he dicho. Verga. Pero, yo cuando tú no estabas en la casa, cuando estabas en la prepa, yo lo que hacía era agarrar la computadora. Y me la jalaba con tu porno. Y me la jalaba con... ¡No! Mis mecos, a ver. Tu teclado estaba pegajoso por... No, yo lo que hacía, güey, era mecos. contrabandearte la música, güey. ¡Ah, hijo de tu desgraciado! O sea, yo me acuerdo que cuando tú no estabas, yo agarraba la computadora para escuchar música.
Porque justamente yo decía, verga, ¿dónde encuentro nueva música? Con mis skins de Winamp. De Winamp, la de Hellsing. Mi skin de Hellsing de Winamp. No mames. Sí, justamente el Winamp. El Winamp, güey. No mames. Lo que hacía era buscar en las carpetas. Porque justamente, o sea, tenías tú como tu biblioteca digital de canciones. Y entre esos estaba el video. Ustedes tenían el video de esa canción. Sí, lo descargué. De So In Love. Yo no sabía que había video. Ajá. Porque, tío, era una canción que tenía en muchos formatos Waldo, mi hermano. Uh-huh. En muchos formatos lo tenía en disco, que el disco lo tiene otro de mis hermanos, desgraciado. Yo lo acabo de conseguir en acetato. Y él regrabó ese disco en cassette para tenerlo en su coche. Ajá. Entonces nosotros tenemos muchas esas grabaciones. Todo ese disco se oye como muy, muy diverso en géneros. Hay rolas que son muy rockeras, hay rolas que son muy conceptuales. La de Crush, por ejemplo, es loops repetidos en japonés y la chingada. Y, por ejemplo, hay otras que se escuchan más como más alegres, hay otras que se escuchan más como más yaceras, otras que se escuchan más electrónicas. Sí, muy experimental. Entonces yo no sabía de chico que eran del mismo güey. Yo escuchaba ciertas canciones y digo, es que esas canciones son bien chidas y no suenan en ningún otro lado. Y ese cassette lo reproducían mucho pero empezaba con So In Love y Secret, que era la que seguía. Sí. Eran canciones muy que se escuchaban mucho y se me quedaron mucho en la cabeza. Y yo le decía, es que pone esa, la de, pues no sabía, güey. Esa. Tenía 5 años, güey. Ni decía tarareala, le digo, es que me da pena. Es que, ay. No en tono. Entonces ya la ponía, ya la ponía y le digo, esa verga, es esa. El trapo. Pon esa canción, ponla. La buena, ¿verdad? La buena verga. Esa se me quedó mucho, pero a mí lo que me llamaba la atención era el video, porque pues en la miniatura se veía una calavera, ves que empieza con una calavera roja. Sí, porque es es como del Día de Muertos, ¿no? Algo así, ajá. Esa y la de, una canción de Fleetwood Mac, la de Tell Me Lies. Tell Me Lies. Esa también se me quedó mucho. Y justamente creo que también algo de lo que me llamaba mucho a mí particularmente la atención era que justamente era muy experimental. O sea, era un sonido que no era tan común, no era como de nicho, si quieres verlo de alguna manera. Y fíjate, yo después de tiempo me enteré, o bueno, ya investigando, Fleetwood Mac también fue una de las bandas que tiene un brevario de géneros. Sí. Empezó bien psicodélico, bien hippie, bien... De las épocas de Avantgarde. Ajá, se tuvo muchas rolas bien chingonas. Y después tuvo un cambio muy cabrón. No me acuerdo muy bien cómo es la historia de Fleetwood Mac. Creo que eran pareja los güeyes. Creo que se pelearon, sí, no sé qué. Neta no me acuerdo mucho. No he dado mucho en la historia de Fleetwood Mac, pero tenían unas rolas y todos sus discos son muy buenos. Tan solo salió en la de Guardianes de la Galaxia. Ah, sí. The Chain, está muy buena. Sí, y creo que es del mismo disco, de la de Tell Me Lies. Creo que sí. No estoy muy seguro. Pero sí, o sea, justamente lo que me llamaba mucho la atención era que era como que algo, bueno, no sé, lo voy a decir tal cual, como algo olvidado, ¿no? A mí también, y eso extrapolado a otras cuestiones. Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención cuando en su tiempo salió la película de Atlantis. ¡Ay, güey! A mí me llamaba mucho la atención esa onda de cosas olvidadas, ¿no? Esa como que cuestión de hay una cultura que se hundió y que nadie habló y que a mí la curiosidad me podía demasiado en el sentido, ¿pero qué pasó? O sea, ¿por qué? O sea, es una cultura, no sé qué, o sea, tiene una historia, ¿por qué no cuentan la historia? ¿Por qué empiezan la historia a la mitad, no? Que del tiempo después se extrapoló también ese gusto hacia libros, por ejemplo, como El Señor de los Anillos, ¿no? Que El Señor de los Anillos empieza en la tercera edad, o sea, 3000 de la tercera edad, y habían otras edades antes, pero ya avanzaba, ya había como que empezaba a la mitad de la historia, ¿no? A mí me daba mucho esa sensación con las canciones, porque tenía esta pequeña contexto de que mi abuelita ponía la música clásica. Entonces a mí yo llegaba a un punto donde decía, ¿cómo llegamos de la música clásica, de las vanguardias de Dvorak, ay, se me fue el nombre. Bueno, de las vanguardias, ¿cómo llegamos hasta esto? O sea, ¿sabes? Es como que tenía un punto en medio de que no sabía cómo se desarrolló la música para llegar a esto, ¿no? Y por qué esto no sonaba tanto ¿cómo decirlo?
en el brevario general de la gente, ¿no? Uh-huh. O sea, era como que algo que muy poca gente conocía. Sí. Entonces, eso a mí me podía demasiado, esa curiosidad me podía demasiado para agarrar la computadora y contrabandearte música. Pues fíjate, mira, era una cadena, porque yo a la vez le contrabandeaba música a Cristian, a otro de mis hermanos. O sea, ese güey, pero ese pedo, contrabandearle música a él era... No, tú nada más copiabas y pegabas un archivo, güey. Ajá. Yo cuando le contrabandeaba música a ese yo güey, llegué a grabar un cassette, güey. yo le grababa cassettes, güey. Entonces yo tenía un cassette donde grababa cachitos de canciones que a mí me gustaban, güey. Y él me decía, pues que graba las enteras. Le digo, es que este cachito es el que me gusta, güey. Quiero escucharlo en loop. Este cachito. Ajá, estaba bien pendejo, Y por eso güey. te gusta Daft Punk. Y por eso me gusta Daft Punk, güey. Está, güey. Estoy encontrando por qué soy un imbécil. Esto es terapéutico, güey. ¿Ya ves? Es tu historia. Ajá, o sea, encontrando ese pinche pedazo. Yo jugaba con ese pedo de grabar canciones de otras discos. Es que sí. Otros cassettes. Por ejemplo, a mí a mis hermanas le agarraba un cassette y le podía contrabandear cassettes de ¿cómo se llama? De Depeche Mode. Canciones de Nirvana a otro de mis hermanos. Canciones de Cyndi Lauper, incluso hasta también. A mi jefe le llegué igual a bajar cassette, bueno, no quitarle, pero ponía los discos y los bajaba un cassette. Igual el Concord. Teníamos un disco de acetato que tenía como un güey con un trapeador y una cubeta. Era un dibujo en línea. ¿Samarripa? No. Era como Samarripa, pero era un dibujo como hecho como con líneas roja y negra, roja y azul. Tenía un trapeador, no me acuerdo muy bien de la ilustración del disco, pero era un mono que estaba tirado. Tenía como un compilado de música ochentera, pero era de acetato. Y empezaba con la canción de los Cazafantasmas. Uy. Ese disco lo poníamos un chingo de veces. Pero todo era de contrabando porque pues, si los jefes veían, se emputaban.